lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, poder compartir con ustedes, desde luego, muy tempranas horas de la mañana, las informaciones más importantes que ocurren en nuestro país y el mundo entero. México ya tiene por primera vez en la historia una presidenta. Sí, así como lo oye, una mujer presidenta. Voy a trabajar muy bien, dijo Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Precisamente sobre las relaciones que se mantienen vigentes en la agenda de lo que podría ser todo el tema relacionado con el México, ¿verdad? Especialmente en el énfasis del tema de la corrupción, el tema de la delincuencia y otros aspectos elementales. Así están las cosas. Vayamos acá precisamente a nuestro país. El pasado sábado fuimos testigos de este acto ceremonial de investidura presidencial, donde el presidente Nayib Bukele asume nuevamente el reto de conducir nuestro país en el marco de la también presencia de comitivas de diplomáticos, el rey de España, en fin, de muchas personalidades que se hicieron presentes, pero más allá, recogiendo aspectos elementales de este acto ceremonial. E importante lo manifestado por el presidente de la República en el sentido qué es lo que viene por delante. En este nuevo escenario, decía, para sanar el tema de la economía, que viene siendo la apuesta estratégica después de solventar el problema que por años tuvimos, que era de la inseguridad, sin duda alguna tiene que ser la economía, pero también, así como lo hicimos, decía él, en palabras más, palabras menos, para resolver el tema de la inseguridad, tenemos que aplicar la medicina amarga. ¿En qué consiste este tema de la medicina amarga? Es un buen punto para estudiarlo, analizarlo con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, al economista, ex catedrático universitario, analista de país, al doctor Francisco Lazo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, amigos que nos están viendo y que nos escuchan en diversas redes sociales. Es un placer para mí poder retornar al set aquí de Megavisión. Ya tenía varios días de estar lejos, pero no enemistados. No, me había tomado un relax, pero bueno, qué bueno que estemos acá, y justo precisamente para analizar este punto elemental del discurso que voy a poner en contexto en la siguiente nota que hemos preparado también, para recoger algunos elementos importantes con relación a esta celebración que se generó con motivo precisamente del acto de investidura presidencial el pasado sábado en el centro de la capital. Veamos a continuación. Durante casi todo su discurso, el presidente mencionó el éxito de sus primeros 5 años en el tema de seguridad. Logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. El 1 de mayo del 2023 ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. Y un año después de eso, 1 de mayo de 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Pero al asumir un nuevo periodo, el mandatario no podía dejar de mencionar que lo económico será su principal desafío. Y para resolverlo, volvió a mencionar que habrá medicina amarga, aunque no concretizó en las medidas que va a impulsar para mejorar la situación económica de los salvadoreños. Vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. El mandatario hizo una analogía al comparar el país con una persona que adolece de varias enfermedades y que primero se debió curar uno de los padecimientos. La sociedad salvadoreña es como una persona enferma aún. Ha tenido múltiples enfermedades desde que nació, pero hace más de 30 años apareció
una enfermedad más grave y más urgente, el cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Como lo hizo hace 5 años y desde este mismo balcón, el presidente pidió a la población jurar defender las decisiones que tomará su gobierno y de paso también pidió no escuchar a los malos, refiriéndose analógicamente a la oposición y a sus críticos. Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Bueno, ahí está, gracias Porfirio, precisamente para ponernos en contexto. Doctor Lazo, ahí está precisamente el énfasis del discurso, que me gustaría quizás de forma introductoria conocer sus impresiones y sobre todo con el énfasis que el presidente hacía en mención sobre la necesidad de, así como se resolvió utilizando medicina amarga para el tema de la delincuencia, combatirla como tal, también hay que la necesidad de utilizar medicina amarga para mejorar la economía. ¿A qué cree usted que se refiere con esta expresión? Bueno, cuando uno revisa la situación del país y de las diversas encuestas últimas que han habido, la de la UCA, la de la Fundaungo, indican que lo que la población más está sintiendo en este momento es el problema económico. Y son diversos aspectos dentro de la economía que están que son conflictivos. Tenemos inflación, hay problemas de empleo, hay problemas de pobreza, crecimiento que si bien se ha mejorado últimamente, pero sigue siendo un crecimiento lento, poca atracción de inversión extranjera, etcétera. Entonces, una vez resuelto el problema de seguridad, lo que corresponde es, miren, ahora avancemos hacia esta situación muy sentida de la población, que es el tema económico. Y como lo dice el presidente muy bien claro, dice, para sanar la economía quizá también haya que tomar medicina amarga. No está siendo taxativo decir que vamos a implementar medicina amarga. Y en esto hay que ser claro que el gobierno tiene también los instrumentos de aplicación de política económica para poder avanzar en la solución de esta problemática, muy sentida, por cierto, entre la población. Hay dentro del ambiente diversas propuestas, por ejemplo, las exigencias del Fondo Monetario Internacional de decir, mire, tiene que hacer un ajuste de 3 puntos del IVA, de 3 puntos del PIB en 3 años. No es algo que le está pidiendo inmediato. ¿Y qué quiere decir con eso? Miren, en términos de la economía pública tiene usted que reducir 3 puntos de lo que implica el gasto público e incrementar también los ingresos públicos. O sea, esa es una realidad a la cual estamos expuestos Tenemos en este momento. 12, 14 años de que el Fondo Monetario quiere imponer una agenda de... Es la misma, de ajuste, es la misma receta. Bueno, de hecho el presidente en una reunión, no sé producción si lo tenemos ahí, que creo que fue en el momento en que se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, creo que algo así comentaba. Si gusta lo escuchamos para ponerlo un poco en ese contexto. Veámoslo. Veamos a continuación. Vos sabés que el máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en Argentina era no ser insultado. Y nosotros estamos haciendo, en menos de 6 meses hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. Lindo. ¿14? 14. Sí. A nosotros nos están pidiendo un ajuste de 13, ¿verdad? Sí. Y aquí y acá, pero tiene que ser con H, porque el bisturí... No, 14 puntos de PBI, hacha, licuadora, de todo eso. Vos sabés que el máximo... Ahí está, precisamente, ahí lo mencionan, ¿no? Sí, en el caso de Argentina, pero no es a lo mejor lo hablemos más adelante en otro oportunidad. El caso de El Salvador, no puntualmente. No, es decir, la receta del Fondo Monetario que dice, mire, tiene que subir 2 puntos del IVA, tiene que reducir el gasto en la planilla del Estado, el gasto corriente, y por ahí se va en otro tipo de medidas, pero que todos abonan precisamente a reducir la importancia del sector público dentro de la economía. Si uno quiere decir, miren, que por ese lado el trago va a ser amargo, sí, porque si se suben 2 puntos del IVA,
pues esto lo va a resentir la población por la regresividad que tiene el IVA. Si se reduce la plantilla pública, igual va a ser empleados que van a tener que salir de la planilla pública. Estos sí son tragos amargos, no son probables, estos sí son tragos amargos, pero hay que decir lo siguiente. Hay propuestas, yo he estado trabajando últimamente en mis tiempos libres, que ya prácticamente todo el tiempo lo tengo libre. Sí, retirado ya de la docencia, de la actividad pública, de todo. Bien, ¿no? Entonces me he dedicado a estar pensando, a estar escribiendo, proponiendo alguna serie de cosas. Más, voy a adelantar, estoy terminando un libro sobre finanzas públicas que recopila lo que he hecho en los últimos 20, 30 años en esa materia, que ha sido uno de los temas que más me ha apasionado. Por cierto, he sido testigo en la escuela profesor en la Universidad Centroamericana UCA. 37 años estuve en la maestría de Ciencias Políticas, este servidor que recibía Hacienda, ¿no? Hacienda Pública, precisamente, Hacienda Pública, es cierto. ¿no? Fue la materia que me impartías a todo el equipo, a todos los alumnos que estábamos Así ahí. Es, entonces en Ciencias Políticas. Estoy recopilando, digamos, ese entonces, versa el tema de manera concreta de que en el país tenemos que esperar cambios fuertes en esta materia si queremos avanzar. Depende en lo de económico. cómo uno quiera, de cómo lo quiera ver. Cómo se quiera ver. Por ejemplo, Porque no concretizó nada, no dijo si esto va a ser... Nada. Y a lo mejor esa palabra quizás, ¿no? El único que concretizó bastante y que puso los puntos sobre la silla en el sábado fue Monseñor Escobar y Alas. Él sí dijo por dónde debería ir dentro de su consideración. Creo que aquí tengo parte la palabra de que él decía. Del discurso de Monseñor, dice... y lo primero le dice que a los funcionarios del gobierno, que les dice que deben de actuar con sabiduría, prudencia y sensatez para los próximos 5 años. Y de ahí dice, y esto es lo importante, una sociedad en la que sus gobernantes sea un deber sagrado la defensa del derecho de la vida, al trabajo, a la salud y a la educación, la defensa al derecho a la alimentación, al agua, al salario justo y a una pensión digna. Concede, Señor, a este pueblo la paz que siempre ha soñado, una paz para que los niños puedan vivir libres de toda amenaza, crecer en mente, en cuerpo y espíritu, sin influencias perniciosas que corrompan su ser. En otras palabras, dice, una economía más humana. Ahí está precisamente. Sí, quiero mostrarle, por cierto, ahí está en pantalla, donde capitalizamos un poco, en fin, una sociedad en la que para sus gobernantes la economía del capital ceda ante una economía más humana. Precisamente. Y esto me recordó a mí en los mejores momentos de Monseñor Romero, ¿no? Sí. Que tenía expresiones similares a la que está diciendo aquí Monseñor Escobar Alas. Es decir, ojalá que por ese lado vaya el ajuste, es decir, un ajuste necesario, pero que no traiga tanto trago amargo. Es decir, un cambio, pero que sea con una medicina que soporte al pueblo. Así es. Y yo he estado trabajando, como le dije, tengo 5 propuestas, no son las únicas, no creo que sean las mejores, pero sí es importante que darlas a conocer. Voy a enumerarlas y podemos ir en detalle. Esto se da en un contexto de interpretar lo que a lo mejor pueda venir por delante en su calidad de economista. Por supuesto que sí. Contar con un plan de desarrollo, de desarrollo, no de gobierno, de largo plazo. Y para mí la experiencia de un estado de México, de Guanajuato, es buen referente al respecto. Ellos, a finales del siglo pasado, reunieron a las fuerzas vivas y dijeron, mire, ¿qué queremos de Guanajuato a 15, a 20, a 30, a 40 años? Queremos que sea un punto de atracción de inversión de tecnología de punta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educación al respecto. Mejoremos la educación técnica y apoyemos la educación técnica. Y Guanajuato ha dado un salto de calidad al respecto. Esa es una primera propuesta. Podemos ir avanzando más porque tengo desarrollado cada uno de los 5 puntos. El otro es
compras públicas mediante mecanismo bursátil, lo que se conoce como subasta inversa. Aquí se pueden lograr ahorros importantes en el gasto público. Yo he hecho los cálculos que con este mecanismo se puede estar ahorrando hasta 3 puntos del IVA con compras públicas mediante mecanismo bursátil, la subasta inversa. No hay necesidad de subir 2 puntos del IVA. Es decir, este es un ajuste no doloroso y lo podemos hacer. Es fácil de implementar. Yo he estado en la administración pública y en varios lugares se ha aplicado esto y ha logrado resultados significativos. Los vecinos de acá del Tribunal Supremo Electoral han aplicado bastante este mecanismo y han logrado resultados importantes. La tercera propuesta es, miren, estamos dolarizados, ya llevamos 23, 24 años desde el 2001, ¿y por qué no podemos emitir la moneda fraccionaria? La moneda metálica. Moneda fraccionaria. Sí, la moneda metálica. Las monedas de 1 centavo, de 5, de 10, de dólar, todas esas las podemos emitir. Hay 2 realidades aquí en América Latina, que es el caso de Panamá y Ecuador, que están igualmente dolarizados, y ellos emiten moneda fraccionaria. Pero México también tiene, no sé si México no la tiene. No. Está el peso, está el dólar mexicano. No, ellos... ¿Qué es diferente entonces? No, ellos siguen manteniendo el peso, que hoy está como entre 17 y 18. Pero manejan una especie de dólar mexicano. No, por lo menos no conozco. Yo solamente estoy creyendo que, pensando un poco en voz alta. Pero bueno, el caso de Panamá sí. El caso de Panamá y el caso de Ecuador. ¿Cómo funciona eso? Bueno, uno va a Panamá y a Ecuador y ellos tienen la moneda, el balboa, y en el otro caso es el sucre, que son idénticas en tamaño, dimensión y valor a las monedas fraccionarias que nosotros utilizamos acá. El centavo, 5 centavos, 10 centavos, el dólar. Entonces, ¿cómo le llamaríamos nosotros, por ejemplo, a 25 centavos de dólar? No, 25 centavos de colón. De colón, 25 centavos de colón en dólar. Sí. Es decir, el caso de Panamá, allá es el balboa y en Ecuador es el sucre, que es la moneda que ellos sustituyeron, pero mantienen la nominación o el nombre de la moneda nacional. A ver, eso entendería yo sin querer asumir el rol de economista en este momento, obviamente no lo soy, pero me trae mucho a mención que en el país nosotros tenemos 3 monedas vigentes, legales, en curso. El colón, porque tenemos una ley bimonetaria, que le da vigencia, que tiene la circulación de ambos, ¿no? Y tenemos ahora el Bitcoin. El Bitcoin, sí, pero bueno, el colón es, según la ley de integración monetaria, no es de circulación, sino que es una circulación restringida. ¿Qué pasa? Si yo guardé un colón, un billete de 100 colones, yo puedo ir al banco y me lo van a cambiar. Tienen la obligación de hacerlo, pero esos 100 colones, el banco tiene la obligación de enviarlos al Banco Central y el Banco Central la obligación de mandarlo a bodega. Es decir, no los recircula, sino que lo sacan de circulación. Y eso dice la ley. Eso dice la ley. Que hay que guardarlos. Sí. Y por esa razón es que no tenemos colones. Precisamente. Es que pero no pierden valor al tenerlos. No. Si yo haya guardado ahí bajo el colchón 1000 colones. Sí, yo puedo ir al banco y el banco está en la obligación de cambiármelo, de recibírmelo y darme dólares, el equivalente a 8.75. Pero el Banco Central recibe esos colones y tiene la obligación de mandarlos a bodega. ¿En qué ayudaría eso, ese tercer ítem? Al Banco Central le ayudaría. Bueno, en primer lugar tendríamos una recuperación de política monetaria mínima, pero algo tendríamos. Porque la de aquí es la dolarización más absoluta que hay, por lo menos en el caso de
América Latina. El Banco Central ha gastado aproximadamente 220 millones de dólares por estar trayendo moneda fraccionaria. Está gastando aproximadamente, ¿qué? 10 millones de dólares anuales. ¿Para qué le vamos a estar regalando ese dinero a la Reserva Federal de Estados Unidos? Lo podemos hacer nosotros y ganamos, porque hay una cuestión que se llama el señoriaje, y es la diferencia en el valor metálico con el valor de cambio. Entonces ahí estaría ganando el Banco Central bastante plata y podría tener más autonomía el Banco Central. Y tendríamos recuperación mínima de política monetaria, tendríamos algo de maniobrar, para poder maniobrar. Mínima, pero se tendría. Que hoy no se tienen. Que hoy no se tiene en absoluto. Esa sería la tercera propuesta sugerente en el contexto de lo que podría ser. La emisión monetaria es la de menos importancia, pero... Venimos de la primera, que era el desarrollo. Un plan de desarrollo de largo plazo. Plan de desarrollo, sí, de largo plazo. Y lo otro es... subasta inversa. Subasta inversa, mecanismo bursátil. La cuarta, esta sí es muy importante, es... Tenemos un flujo importantísimo de remesas. Yo he estado haciendo cálculos que en los primeros 5 años de la gestión del presidente Bukele, al país le entraron aproximadamente 30.000 millones de dólares en concepto de remesas. ¿Y eso a qué equivale? Al PIB de un año. Nada menos que eso. 30.000 millones de dólares han entrado en la gestión Bukele, el equivalente al PIB de un año. 30.000 millones. ¿Y qué hacemos con eso? Flujo de remesas, que hoy anda por cerca de los 10.000 millones de dólares anuales. El 80-90% se va para consumo. No hay una vinculación entre remesa e inversión productiva. Tenemos eso que no lo hemos podido lograr todavía. Hay un mecanismo fácil. Gastamos mucho y ahorramos poco. Sí, es decir... Así se define, ¿no? Así se define. Lo gastamos todo y no ahorramos nada. Los Estados Unidos felices de que vengan esos 10.000 millones, porque la mayor parte viene de allá. Si a los 3, 4, 5 meses ha ido de regreso. Ya los tiene. Porque tenemos una importación grandísima de productos provenientes de los Estados Unidos. Entonces, le regresa el dinero a los Estados Unidos y por eso no tienen mucho pero en restringir el flujo de remesa. Entonces, ¿qué se puede hacer? De los 10.000 billones, aproximadamente 6.000 billones entran a través del sistema financiero al país, 6.000 millones. Ellos cobran un aproximado del 5% de comisión. Entonces, si estamos hablando de 600 millones por 5%, estamos hablando de 300 millones de dólares anuales que el sistema financiero se queda en concepto de comisión. Esos 300 millones hay que ver qué hacemos. Yo lo que sugiero es, miren, vinculemos esto y que eso sirva para crear un fondo de desarrollo productivo. Digamos la mitad, 150 millones, donde la banca estaría por ley obligada a prestar para determinadas actividades económicas que estén predeterminadas. Una cosa que se puede llamar la transformación productiva. Mire, queremos nosotros invertir en tecnología de punta, ahí hay la banca 150 millones. Queremos invertir en mejorar, por ejemplo, Aeroman, ahí hay un fondo productivo de 150 millones. No se le estaría quitando dinero a nadie, no se le estaría confiscando el dinero a nadie. Los receptores de remesa estarían recibiendo la misma cantidad que han estado recibiendo y la banca lo que estaría haciendo es negocio. Entonces, es un gana-gana para la economía del país. Esa sería la cuarta. La cuarta. La quinta y última, porque quiero entrar un poco más al énfasis para descifrar el tema de medicina amarga, ¿no? Sí. Estas son 5 propuestas que podrían
que no son medicina amarga. Que no son medicina amarga. Que son alternativas A que se pueden hacer en vez de medicina amarga. Y la otra es la implementación de una moneda digital. Yo le llamo el solidario. Con esto, el gobierno podría administrar mejor los subsidios, podría también mejorar pensiones, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo no muy complicado de aplicación, de implementación. No se diferenciaría mucho de lo que es la tarjeta solidaria para el subsidio del gas. Yo conocí bastante eso porque a mí me tocó estar muy de cerca en el subsidio al gas y conozco cómo funciona eso, y una moneda digital pudiese ayudar muchísimo para los paquetes escolares. Ahora que han dado una tarjeta para el agrícola, para sustituir los paquetes agrícolas. ¿Se podría también hacer lo mismo? Se podría hacer lo mismo. El gobierno sabría a quién le está dando las cosas, pudiese mejorar pensiones, pudiese a los veteranos de guerra que pasan reclamando que no les están cumpliendo lo que dice la ley, mediante este mecanismo se pudiese aplicar y se estarían obteniendo ahorros públicos. Vale la pena, vale pensar cuando anuncia él que este nuevo tratamiento para sanar la economía quizás también haya que tomar medicina amarga, el hecho de pensar que va a haber un incremento al IVA. Precisamente, si se va por cumplir, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, la subida al IVA es innegable. Es innegable, 2 puntos mínimo. Es decir, tendríamos ¿a quién golpea eso? A la población de más bajos ingresos, porque el IVA en su estructura es regresivo, es decir, proporcionalmente sobre los ingresos lo paga más el que menos tiene que el que más tiene. Supongamos algo, alguien va a comprar una camisa, el que gana salario mínimo paga sobre su salario una proporción mayor de IVA por comprar una camisa a alguien que gana $5,000, un funcionario público de un diputado, proporcionalmente es al de más bajos ingresos el que le afecta más. Entonces, esa sí es trago amargo, medicina amarga para la población. El incremento del IVA sería un trago amargo, una cucharada, ¿no? De medicina amarga. Sí. ¿Qué otra? La otra es, miren, hay que reducir la plantilla pública, el gasto en funcionamiento del gobierno, que dicen, lo tenemos demasiado alto, hay que reducir el gasto de la administración pública, y eso es sinónimo de despidos, de reducir la plantilla pública. Ese sí es otro trago muy, muy amargo, ¿no? Entonces, podría ser otro. No creo que hayan otras medidas que se puedan aplicar, porque hay quienes dicen, miren, la dolarización es un problema serio para la economía, porque abarata las importaciones y encarece nuestras exportaciones. Si eliminamos la dolarización, pudiésemos estar mejor. Pero como lo dice un economista amigo mío, la dolarización pone el símil de alguien que tiene una bala alojada en el cerebro, no le afecta, no le da dolor, pero si él se somete a una operación de extracción de la ojiva de la bala, puede cambiar de barrio, ¿no? Entonces, es una medida que puede salir también más cara, es decir, es otra de las cuestiones que... Sin embargo, se está siempre teniendo ese comentario que la dolarización golpea fuertemente. La dolarización, yo siempre le he dicho, mis respetos a los exportadores de este país, que a pesar de tener esa carga de la dolarización, de la sobrevaloración de nuestra moneda, estén exportando bastante. Es decir, mis respetos a los exportadores de este país, que en condiciones adversas
hacen frente. Vamos a seguir hablando de ese tema, ese punto medular. Saludos muy cordiales a nuestros hermanos salvadoreños que nos están sintonizando como siempre todas las mañanas. Un abrazo desde acá, desde nuestros estudios centrales, a aquellos que nos van escuchando a través de sus automóviles rumbo al trabajo en los Estados Unidos, en Texas. Muchísimas gracias a los amigos que siempre están pendientes y que estuvieron, desde luego, acompañándonos en esta transmisión especial, única, como siempre, vanguardista de Megavisión que tuvimos el pasado sábado durante todo el desarrollo y previo al desarrollo del acto ceremonial de traspaso, o mejor dicho, de investidura presidencial, y que por consecuencia también le dimos seguimiento en cobertura periodística digital durante todo el desarrollo de la tarde, noche y todavía lo que sucede, porque hoy en día estamos muy a la espera, doctor Lazo, de saber que la costumbre a la que habíamos estado sometidos en todos los primeros de junio era que asuma el presidente, pero también juramenta su gabinete de gobierno. Son otro componente que no quiero invisibilizar esta mañana en la conversación muy interesante que tenemos y que me parece que es un punto elemental suscribir estas cinco propuestas que se dan en un contexto de poder decir, bueno, medicina amarga, pero también aquí hay otra medicina que puede resultar, como usted muy bien lo ha descrito. ¿Te parece? Sí, Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:02. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico a esta hora de la mañana. Por eso le invito a usted a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el economista Francisco Lazo y es interesante todo el planteamiento que hemos tenido esta mañana de primera mano, como siempre ofertándoles a ustedes los análisis pertinentes para que puedan recrear su pensamiento crítico, puedan de alguna manera tener todos los elementos de juicio que les permita tener una mejor radiografía de los temas puntuales que nosotros tenemos. A ver, cerrando un poquito el ciclo, decía también, para coronar el tema de la medicina amarga, el pueblo debe defender las decisiones que se tomen a capa y espada sin tutibeo. Es decir, si yo les doy esto, no tienen por qué renegar. Eso es lo que dijo el presidente. Pues sí, eso es lo que dijo, pero también hace 5 años dijo que para solucionar el problema de la violencia iba a ser decisiones de tragos amargos. La población al final está muy más que satisfecha por las decisiones tomadas en términos de materia de seguridad. Habrá gente que así le ha sido amargo las decisiones tomadas, la construcción del Secote y todos los que están ahí, los 70, 80 mil capturados, también para ellos no ha sido positivo esto, sino que les ha afectado sustancialmente. Pero la población sí ha salido beneficiada y será difícil encontrar a alguien que diga que no está de acuerdo con los resultados en el tema de seguridad. Claro, ha habido excesos, hay gente inocente que ha sido detenida, pero tengo entendido que se han sabido van saliendo. Pero a ver, cuando dice defender las decisiones que se tomen a capa y espada, si tú ves que cuando tú dices, tómatela, la medicina, pues sí, y no esté renegado, eso es correcto, ¿no? Por eso te decía. Como lo dije antes, cuando él dice probablemente o lo más seguro es que va a ser trago amargo, y si en lo económico se van a dar cambios de timón, pues habrá que hacerlo. Y ya lo hemos visto. Con el tema de la seguridad, que si bien es cierto... pero incluso ¿sí? en algunos de los aspectos, ¿qué es lo que se ha hecho? Los jueces de más de 60 años para afuera. Policías de más de 60 años para afuera. Es decir, ya se han tomado acciones que van en esto de reducción de la plantilla pública o de mejorar la calidad de la plantilla pública. Pero y la gente lo acepta, ¿no? Lo terminó aceptando. ¿Así debe de aceptar la medicina amarga? Pero que depende de cuál va a ser esa medicina amarga. Como no tenemos una claridad de qué es lo que se va a hacer, uno no puede decir la gente no va a protestar. Por ejemplo, si suben 2, 3, 4 puntos del IVA, lo más seguro es que va a haber
inconformidad. No creo que la gente diga, bueno, vamos a aceptar esto solo porque viene decisión presidencial. No. ¿Salario mínimo se incrementa, tú crees? Yo creería que sí, debe de ajustarse. La inflación que hemos tenido después de los últimos 3 años es alta y los precios suben y llegan a quedarse estancados, no bajan. Es decir, por lo tanto se ha perdido poder adquisitivo de parte de la población. Entonces creería yo que el salario puede subir, pero eso no es medicina amarga, esa es medicina positiva para la población. Bueno, y debemos pero a lo mejor para aquel pequeño empresario que soporta, ¿verdad? Para él, pues algún pero también cambia su estructura de presupuesto, no operativo. Sí, pero hay un mensaje positivo, de parte de las gremiales empresariales. Sí, es bueno resaltarlo. Y eso sí es importante. Aquí, por lo menos las que se expresaron el fin de semana, que dice ASI, Coexport, Inquifar, Casalco, Camtex, AmCham, dicen, estamos dispuestos a apoyar al presidente en las decisiones que tome. No podemos... creemos, dice, que estos 5 años tienen que ser importantes para más inversión y más generación de empleo. También necesitamos continuar conquistando el mercado de Estados Unidos, que es el tradicional igual que Centroamérica. Vemos 5 años positivos y estamos dispuestos a trabajar e invertir en conjunto con el gobierno para un mejor El Salvador, señaló el presidente de la ASI, Jorge Arreaz. Y así, en la misma tónica, otras gremiales empresariales. Es decir, ellos dicen, miren, estamos dispuestos a apoyar las decisiones que tome el presidente. Y algunas y esa ya es una ventaja, no digo ventaja para poder él diseñar qué es lo que se trata. Y quiero indicar algo. Se trató de decir quiero indicar algo, felicitar a los inversionistas nacionales. El Salvador, cuando uno hace la división entre el monto de inversión sobre el PIB, en los últimos 2-3 años lo hemos tenido arriba del 20%. Son los datos más altos en los últimos 50 años. Desde 1900, cuando terminó la integración centroamericana de los años 60, desde 1970 a la fecha, jamás habíamos tenido este indicador tan alto de la inversión como importante del PIB, hasta 23% hemos llegado. Quiere decir que el inversionista nacional ha estado respondiendo de forma positiva. Y ojo, con una situación adicional, que los flujos de inversión extranjera se han reducido, por lo tanto la inversión le está apalancando el inversionista nacional. Eso es altamente positivo y esperanzador para mejorar las condiciones económicas del país, generación de más empleo, mejorar salarios. Ese es el horizonte que en algún momento podría de alguna manera venir o resultar ser como, llamémosle, el anestésico para saber que cualquier medida dura también puede ser retribuible a partir de un escenario como ese. Por supuesto que sí, y si esto lo combinamos con este fondo de inversión productiva producto de las remesas, podremos tener más recursos para inversión. Por eso son buenas esas recomendaciones de las 5 que hacía. Mira, aquí hay instrumentos. Aquí está este instrumento que podría ser estudiado, implementado. Claro, yo no estoy diciendo aplíquese. Yo lo que estoy diciendo, miren, analicemos, tomemos en consideración un aporte y generemos debate sobre esto, que es altamente positivo. Yo lo llamo a esta receta, a estas 5, que son 5 propuestas fuera de la caja, porque no están dentro del esquema tradicional de lo que aquí se ha venido hablando. Me queda claro, muy bien definido desde esa óptica el tema del concepto de medicina amarga para sanar la economía en los próximos años. No se tienen mayores elementos de juicio que determinen, pero
hemos hecho una valoración de lo que podría Así ser. es, efectivamente. Si al único que hay que decirle, miren, es a Monseñor Escobar y Alas, que sí puso los puntos de la I y dijo, miren, la medicina amarga no puede salirse de estas consideraciones. O sea, del valor del rostro humano que debería de tener. Así es. Pensando en un rostro humano, decía, lo voy a resumir así, en palabras más, palabras menos. Gabinete de gobierno. No. La costumbre era que en todo, digamos, acto precedente de toma de posesión venía la juramentación. Así es. Pero hoy no tenemos. Como esto es sui generis, ¿sí? lo que sucedió el sábado. El sábado, es decir... Bueno, por toda la, digamos, en la parte protocolaria también, ¿no? Sí, pero... La Asamblea Legislativa por un lado. Sí. ¿Verdad? La sesión plenaria por un lado, la toma de posesión, la toma de protesta. Ajá. En el Palacio. Sí. Vestimentas. Pero en términos de lo que es el gabinete de gobierno, okay. Como el presidente es el mismo, vicepresidente es el mismo, supongo que el gabinete le habrán dado un voto de confianza, es decir, van a continuar, aunque es de esperar que vayan a haber algunos ajustes, algunos cambios, porque los ha prometido, ha dicho que lo va a hacer, pero no ha dado más allá de qué puede ser o de quiénes va a afectar. Entonces, yo creería que el gabinete hasta este momento tiene continuidad, aunque tiene que haber algunos cambios, algunos ajustes, porque no tenemos ministro de Agricultura y Ganadería. Hay un viceministro, pero ministro tal cual no hay. Ahí si es necesario que haya no cambios, sino que se nombre. Que se nombre, pero que digamos con cierta ponderación que dé garantía de un plan de rescate de la agricultura, de soberanía alimentaria, que nos lleve a una soberanía alimentaria, que nos lleve a una seguridad alimentaria como tal, se la ha dicho. Vamos a ver, quizás voy a correr un poco en el tiempo, doctor Lazo. Digamos, ¿cuáles son las cosas que hay que cambiar sobre esa base de una conformación de un gabinete económico, por ejemplo? Vean, yo creería que aquí hemos estado deteriorando el medio ambiente. Ahí habría que poner mucha más atención en lo que se ha estado haciendo en materia medioambiental. A mí me preocupa mucho la destrucción de las fincas de café que están en Nuevo Cuscatlán. Cuando uno va ahí y ve la mancha urbana que ha ido creciendo, es preocupante. Incluso se dice que animales salvajes, venados y todo, deambulan por Santa Elena y en las calles. Es decir, cambiando su hábitat, su ecosistema. Sí, lo están presionando. Sí. Yo creería que ahí sí hay que poner mucha más atención. Hay un informe que salió hace poco de que el 85% de las aguas en El Salvador están contaminadas o no aptas para consumo. Ahí hay que tener especial atención. El cambio climático nos está afectando, los calores que estamos teniendo últimamente son preocupantes. No es un problema de El Salvador, pero que sí El Salvador debe tener responsabilidad. Ok, eso es en el tema el medioambiental. De ahí hay otros temas importantes. Educación, se dijo que se iban a mejorar las escuelas y no se ha visto un cambio de timón al respecto. Igualmente la currícula de educación sigue siendo deficiente, las materias técnicas no son lo mejor que se imparte acá, matemática, física, química, etcétera, que si queremos dar un salto significativo de calidad en materia educativa, debemos de irnos por ahí y no simple y sencillamente decir, miren, aquí va una laptop, una tablet para cada alumno, lo cual es importante, pero debe de ir acompañado de más cosas. De ahí, en materia de educación bilingüe, también hay serias deficiencias. Aquí se debería de impulsar
el idioma inglés. Afortunadamente en el anteproyecto de ley de educación superior ya va incluido que para poderse graduar la gente debe saber algo de parece sí que pondera eso, pero bueno, yo creo que me quedo con el sabor a que sin duda alguna hay muchas interrogantes todavía sueltas con relación al concepto de medicina, con respecto al concepto de medicina amarga, ¿no? Sí, no, y también... porque aquí pregunta alguien, ¿qué piensa tu invitado de la juramentación al pueblo? ¿Lo compromete a que se tome la medicina y no rezongue como un niño? Dice, aquí hacen el comparativo, ¿no? Emulando lo que pasa en casa, a uno de padre o madre le pasa, ¿no? No, y es válido, es decir, va a curar, pero como no sabemos cuáles son las recetas que se van a implementar, uno no puede decir, mire pueblo, baje la cabeza y acéptelas, ¿no? Y no diga absolutamente nada, porque podrá haber algunas positivas y otras tal vez no tanto, unas duras y otras no tanto, pero mientras no se conozca cuáles son las medidas de esa medicina amarga, probable medicina amarga, porque a mí no se me quita eso que era probable, no es taxativo decir va a ser medicina amarga, dependiendo de las medidas, así las reacciones van a ser distintas, porque hay, por ejemplo, yo me recuerdo cuando llevaba a vacunar a mi hijo, ay, pobre cipote, corría, lloraba y todo, pero a mediano y largo plazo es lo mejor que puede haber para evitar enfermedades, ¿no? Las vacunas tienen esa particularidad. Cierto, y nos marcaron toda la vida. Toda la vida. Que no tenga esa marca acá es que realmente no es de aquella época. Qué gusto conversar con el doctor Francisco Lazo, economista, ex catedrático, ex profesor también de este servidor, de quien tuve el privilegio de recibir Hacienda Pública en la formación de estudios de ciencias políticas en la UCA, pero qué bueno. Me quedo todavía con el sabor también de seguir hablando del tema. Espero que ya abramos el espacio para estar de manera continua. Aquí estoy a la acá. orden. Gracias, Neto. Francisco. Gracias. Viejo amigo también, un viejo alumno, así es que hay confianza. Así es. Muchísimas gracias. Bueno. Le agradezco muchísimo. Interesante lo que hemos tratado este día de comprender, entender y conocer precisamente desde su perspectiva en su calidad de economista y sobre todo porque recogiendo o en resumen el discurso del presidente fue hacer énfasis en el tema económico y este concepto de medicina amarga. 7:21, pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. ¡Qué rico! Bueno, una sección importante para poder decirle a ustedes que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola queremos recordarles, protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la hora de los que cuidan el océano. Por eso le invitamos a que conozca más ingresando a la siguiente dirección, bancoagrícola.com, cuenta del mar, así unido, cuenta del mar. Te invita el Banco Agrícola. Vamos a nuestra segunda parte del programa, desde luego para poder hacer una lectura también sobre el ambiente, cómo se describe la organización y también la puntualidad de algunos elementos que se generaron en el contexto de este acto ceremonial, ¿verdad? Y quiero darle la más cordial bienvenida a Gabriel Tríos, periodista y conocedor de temas de país. Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, Netillo, gracias. Netillo, perdón, Neto. Oh, por favor, sí, es parte de lo que nos distingue de toda la trayectoria, ¿no? De confianza tanto tiempo de colegas periodistas. Neto. Así es. Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar acá con tu audiencia. Bueno, no, bienvenido, gracias. Mira, ¿cuál es de acuerdo a tu apreciación y cómo, quizás a manera introductoria, cómo describirías el ambiente y la organización en la toma de posesión que asumió el presidente Nayib Bukele el pasado sábado? Creo que hay un montón de puntos por donde poder abordar, ya he escuchado bastante. A mí, en lo personal, me llama mucho la atención la presencia de diferentes países. Creo que ese aspecto del respaldo internacional es fundamental para un presidente. Vimos a
presidentes importantes, algunos le llaman presidentes conservadores, pero la serie de personalidades que vinieron le dan un respaldo internacional muy interesante, incluso mayor que la primera toma de posesión. Esta segunda toma, el inicio del segundo mandato, creo yo, hay que revisar en detalle, pero no me queda duda de que ha habido un mayor respaldo de la comunidad internacional. Estados Unidos mandó una delegación de bastante alto perfil, dieron declaraciones respaldando el segundo mandato y ofreciendo el apoyo. Vino el presidente de Paraguay, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador. Hay una cantidad de... El rey Felipe, por supuesto. Es infaltable, la presidenta de Kosovo, que vino desde los Balcanes. Desde los Balcanes, sí. Muy conocedora de la realidad, ofreció todo el apoyo. Hubo una cantidad de reuniones bilaterales importantes posterior a la toma. Yo creo que en la toma, en esta ceremonia, vimos bastante, no solo la ceremonia, sino que después las reuniones de todo este apoyo de Centroamérica. Solo Arévalo no vino por una situación que él había explicado, pero desde el comienzo fue uno de los primeros presidentes que apoyó. Sí, el caso de Guatemala recrea, digamos, la versión de legitimar y reconocer este segundo periodo de mandato, ¿no? Si tú tenés la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, ofreciendo un respaldo bastante importante. Segundo, y hoy vimos, desde ayer y ahora vimos, creo yo, hablando del respaldo que tú dices a las gremiales, hay una cantidad de gremiales que se han pronunciado, la ASI, Asileche, Coexpo, la Cámara de Comercio, pronunciándose y poniéndose a la disposición para poder trabajar en el rubro que él mismo ha dicho que es el más importante del segundo mandato, en la economía. Creo que ahí tenés un segundo punto clave, el apoyo de las gremiales, y creo yo que ahí en este segundo mandato tiene que haber una relación más estrecha con las gremiales para poder dinamizar la economía. Hace falta mucho por trabajar ahí, y creo que hay mucha experiencia y muchas ideas y mucha determinación para el tema de la inversión. Atraer inversión, pero también la inversión local, dinamizarla. Y tercero, también interesante la cantidad de gente que llegó, los ciudadanos que llegaron a presenciar la ceremonia. Vi mucha gente que había venido de Estados Unidos, de otros lados, fueron juramentados. Ahí tenés un tercer polo de apoyo, de legitimidad, como tú decís, comunidad internacional, ciudadanos, ahora las gremiales, y estos mismos ciudadanos ya se habían expresado, digamos, en febrero en este apoyo. Para mí, esta parte del apoyo al segundo mandato, creo que es importante mencionarlo. Podemos luego hablar de los discursos. Y creo que también fue una ceremonia interesante, donde la asamblea estaba por un lado, la juramentación por otra, los invitados estaban como segmentados. Cosa que rompe un poco el protocolo al cual habíamos estado acostumbrados, tú y yo, en términos de nuestra y esto creo que tiene cierta lógica. Tenía que, de acuerdo a su estilo, creo que había que romper, hacer cosas distintas. Y eso es lo que creo yo que para este segundo mandato, la expectativa de hacer cosas distintas, y ya nos sorprendieron con el tema de la seguridad, y yo personalmente lo digo, es una cosa increíble ese tema de la seguridad, y lo seguiré diciendo hasta que me canse, porque tantos años en medio viendo tanta sangre, viendo tanta muerte, y lo dijo en su discurso, y tiene razón el presidente cuando dice que la democracia nos dejó una cantidad de huérfanos, de madres sin hijos, de padres sin hijos. Fue una etapa muy sangrienta para el país. Una era para seguir sorprendiéndonos en esa parte, aún con el tema o concepto de medicina amarga. Cuéntame un poco. Mira, el tema de la medicina amarga, incluso ya lo había dicho la primera vez en su discurso, ahora lo volvió a repetir. Hay mucha especulación sobre las medidas. Yo creo que el punto de partida está ahí en el discurso. Incluso desde antes de la toma de posesión se sabía que el tema de la economía era el tema que más le iban a apostar en este segundo mandato. La medicina amarga, hay mucha especulación, hay muchas propuestas. El doctor Lazo, que tuviste acá, hablaba de una serie de propuestas. He escuchado en otros medios de comunicación que si un impuesto, que si recorte de subsidios. Eso, la verdad que
cualquier cosa que te pueda decir sobre eso es especulación porque no lo sé, pero si te está diciendo que va a haber medicina amarga, algo habrá que ajustar. Algo habrá que ajustar por un lado, pero también incentivar por el otro. Ahí es parte del plan a desarrollar, el plan propuesto que tiene que haber es instituciones muy dinámicas para atraer y fomentar la inversión de país. Al final, la estructura de la empresa privada es muy generadora de empleo. A la par, algunas medidas económicas que nos van a afectar a todos probablemente, no lo sé, pero tiene que haber un balance, porque en el tema de la inversión, en el tema del desarrollo económico, en el tema del crecimiento de la empresa privada, creo que todavía hay camino por recorrer, porque tenés que quitar un poco de burocracia, tenés que quitar un poco de la mentalidad del que él hablaba en su discurso también, que atañe tanto a la gente como a las instituciones, que a veces tienen en la mentalidad, y esa burocracia excesiva obstaculiza inversiones que pueden generar miles de empleos, Neto. Entonces, la medicina amarga no sabemos cuál es, puede ser diferente. Ya anteriormente nos han mostrado de que han salido a atajar ciertas situaciones. Creo yo que hace un par de años se establecieron 11 medidas antiinflacionarias, se congeló el subsidio me acuerdo, de la gasolina, el precio de la gasolina. Durante la pandemia hubo una buena dinámica. Yo esperaría que esa medicina amarga venga acompañada de alicientes que te permitan que la economía crezca mucho. A ver, este respaldo que tú bien colocas en tu análisis, que de alguna manera representa también un hecho elemental de lo que sucedió hacia el presidente de la República por parte de los gremiales empresariales, también pareciera ser que en su momento están dispuestas a asumir los retos que sin duda alguna, como bien lo sitúa el comunicado, vendría por delante, ¿no? Aun y cuando tú dices, y bien lo decía también tu antecesor en esa misma mesa, en esa misma silla, ¿verdad? No se sabe qué es lo que viene, pero sin duda alguna sabemos que el resultado a la hora de tomar medidas diferentes a las que históricamente se han tomado ha dado resultados positivos. Tú bien acotabas el tema de la seguridad. Para nadie es un secreto saber que hemos tenido un avance muy importante en esa materia, ¿no? Entonces, pareciera ser que los escenarios una vez tiradas las cartas sobre la mesa, el escenario está propenso para seguir manos a la obra. La juramentación, incluso que sigue el presidente al pueblo de nuevo, ¿no? Someterlo, mira, ¿no? De lo que tú planteabas, primero, yo leí cada comunicado de todas las gremiales y tienen un punto en común. Además de la felicitación, por supuesto, protocolaria, hablan de estamos en la disposición de trabajar para el desarrollo del país, desarrollo social y económico del país. Creo que ellos mismos tienen las puertas abiertas, está el puente, hay una cantidad de buenas experiencias, ideas que se pueden implementar dentro del punto de vista empresarial, y aquí voy a decir algo, sin coluir el tema político. En el pasado creo que ese ha sido parte del problema de algunas gremiales, la colusión con el tema político, que ha enredado un poco las cosas. Creo que ordenando un poco estas funciones, las gremiales, y lo dicen en sus comunicados, se puede trabajar y hay mucha inversión que traer ahí. A ver, sobre este tema en particular, ¿tú crees que en el discurso se dio puntualmente lo que la gente quería escuchar o esperabas más? Mira, yo creo que el discurso... ¿O era el momento para hablar de más? Es que yo creo que el discurso, una toma de posición, tú no puedes extenderte horas y horas y horas detallando lo que vas a hacer en un plan de trabajo. Para eso tenés hacia adelante mucho espacio más. Algunos podrán decir que no se anunciaron grandes planes, pero yo creo que primero era importante, y ahí hay algo fundamental, y yo lo he planteado en otros medios. Es importante estar recordando el tema de la seguridad, porque apenas son 2 años de paz social que tenemos, Neto. La gente no puede insensibilizarse en este tema, no puede olvidar que apenas hace 2 años estábamos bajo un complejo esquema terrorista de las maras. El presidente le llama cáncer. Yo también teníamos un cáncer terrible con lo de las maras. Y era importante volver a recordar
en un cierre y una apertura, cierre y apertura de mandato del presidente, cómo la seguridad, rompiendo esquemas, rompiendo consejos, rompiendo fórmulas que nos vinieron a ofrecer. Tú y yo estuvimos en reuniones cuando vino Rudolph Giuliani, y esquemas colombianos y esquemas de no sé dónde, y al final la fórmula local es lo que te ha llevado a la situación diferente y solución en la que estamos. Con el tema de seguridad había que recordarlo y había que recorrer y resumir de nuevo un poco lo que se hizo. Que en el discurso se planteó de que había que buscar la economía, y si te das cuenta hay algunos puntos interesantes como las menciones a Dios para un pueblo muy religioso. Tuvieron la parte evangélica, la parte católica en las bendiciones, que es lo que conforma la mayoría de nuestros ciudadanos. Y la versión 2 del pastor evangélico y la versión del pastor y las encuestas dicen que universal de iglesia, que es el caso de la católica, ¿no? Y es que somos una sociedad muy religiosa, muy cristiana, y laico. Sí, pero la gente siempre en las encuestas te dice desprecia una religión. No hay poco porcentaje que te dicen que no tienen religión. Las menciones fueron muy importantes en ese sentido, pero creo que un discurso positivo, apropiado para el momento, a tu criterio, entonces. Yo no creo que era un momento para hacer grandes anuncios. Yo personalmente. Pero el énfasis era de lo que veníamos hablando contigo, que el tema económico era el que tenía que ser enfático. Planteas lo que querés hacer, de dónde venís y a dónde vas, y lo que querés hacer, pero no podés entrar en los detalles. Ok, interesante. Me están pidiendo una pausa y regreso contigo para seguir hablando, porque te decía que me parece interesante, y creo que tú, al igual que este servidor y muchos, atestiguamos cómo en la historia, a la hora de tomar posesión, también seguramente el nuevo gabinete, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Vamos a hablar de esto. 7:41 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros, Gabriel. También dentro del mismo énfasis descriptivo que tú haces sobre el discurso, decía que la oposición es insignificante y rabiosa, ¿no? Incluso llamó a la población a no escuchar, porque prácticamente palabras más, palabras menos, hablaba de que solo veneno inyectaban. Pero yo creo que la gente, aunque esa frase un poco reiterativa del presidente, la gente ya la ejecuta, porque si no, no hubieras tenido esa cantidad de respaldo en las elecciones anteriores. Creo que ahí el respaldo, que es lo que determina la legitimidad inicial de todo esto, es el 2.7 millones de electores que te respaldaron, con un crecimiento casi el doble de cuando te sometiste la primera vez a las urnas. Creo que la gente no ha estado escuchando lo que él dice que no escuchen, probablemente, y claro, él decía que hay una oposición, porque siempre en una sociedad va a haber algunas voces distintas, el votante siempre va a haber algún votante diferente, así existe, no hay una sociedad que sea totalmente igualitaria, no hay. Ahora, hay una mayoría bastante grande, bastante fuerte en este caso, respaldando las decisiones del presidente. Yo creo que la gente ya no está escuchando a lo que el presidente dijo, no escuchen a esas voces. Creo que la gente ya hace rato que no los escucha, porque tú ves elección tras elección, ha sido un volumen de electores arropando las propuestas de él. Vamos, la representante, la diputada y los dos diputados de Arena en la Asamblea no asistieron, ¿no? Sí, yo contraste un poco a lo que emite un comunicado Arena, que sí está dispuesto llamando a trabajar, ¿no? Pues mira, no sé si vistes un poco. Sí, mira, el comunicado de Arena primero está reconociendo el tema de la seguridad, o sea, no reconocerlo en realidad es un tema de palos de ciegos, no reconocer esos avances en seguridad, respetando el tema de los no videntes, por supuesto, pero también hace una serie de propuestas que al final son válidas, pues que un partido haga sus propuestas allá, si no las toman en consideración, pero hay un cambio en el comunicado en que por lo menos te pone una sintonía de querer dialogar. Ahora, ¿estás en posición de hacerlo? Bueno, te representas algún reducto importante de electores, pero
quieras o no, tuviste la oportunidad en su momento. Y ese partido está renovándose de alguna manera. Para mí, pocas muestras de renovación, deberían ser mayores, pero hay pocas muestras. Segundo, creo que no llegaron tan bien, porque recordad que la primera vez no les fue tan bien en la primera toma de posesión, fueron abuchados, creo yo. Entonces también creo que más allá de lo que pueden decir es exponerse a una situación de esa en un momento que probablemente no es necesario. A ver, gabinete de gobierno. Mira, bueno, así como las medidas del gabinete no sabemos. Hoy, en teoría, hoy tendrían que darlo a conocer. Yo creo que ya lo mencionaba tu invitado anterior, el tema de agricultura es uno de los grandes temas importantes a analizar, porque además el tema agrícola está en ese eje de grandes medidas económicas. La dinámica económica tiene muchos rubros y la agricultura es parte de esos pilares para cambiar la economía. Ahí hay mucho que hacer, desde una contrarreforma agraria, una dinámica de empresas agrícolas, una modernización de las cosechas en el campo, e incentivar el empleo laboral en el campo, porque también mucha gente, ya no hay mucha mano de obra en el campo también. Ahí habría que ver. Hay otras áreas del gabinete, coincido también con tu invitado anterior, habría que revisar si el tema de educación necesita otro tipo de liderazgo o evolucionar con el liderazgo actual que tenés. Pero si tú tenés un segundo mandato donde vas a hacer cosas distintas, además de las personas, quizás habría que pensar en reformar la estructura de trabajo de tu gobierno para salir al paso con nuevas dinámicas de trabajo. En mi impresión personal, creo que no podemos seguir trabajando con la misma estructura de gabinetes que tenías desde hace 2 o 3 gobiernos. Necesitas integrar, dinamizar, cambiar mentalidades de funcionarios, buscar nuevas direcciones, secretarías. Si vas a reducir el Estado hay que hacerlo más eficiente también, porque tenés que mostrar que tu segundo mandato tiene una dinámica diferente en general. Entonces no puedes tener una estructura, yo no sé los nombres, pero creo yo que la estructura de gabinete, de gobierno, de equipo de trabajo, del Ejecutivo, del presidente, debe de tener algunos cambios importantes. Mira, y es que también, si ya un poco ampliamos la lectura para saber qué es lo que pasó en este acto ceremonial, vemos incluso lo que no se había visto antes, un desfile militar, ¿no? Sí. Una asamblea legislativa sesionando en el Teatro Nacional, una toma de posesión, no sé, telemática o telepáticamente conectada, no sé cuál es el término que podría conectar sobre esto, ¿no? Claro, mira, como el Palacio. Como decía un profesor en semiótica de la imagen, tú puedes interpretar. Sí, claro. Que la presencia del ejército, unos pueden decir que es porque la fuerza que tiene el ejército. Yo en lo personal creo que se merece un reconocimiento el ejército, no solo por lo que ha hecho en seguridad, sino por lo que es una de las principales entidades que ha sabido adaptarse a los tiempos de posguerra. 2, es una entidad que siempre está en toda la dinámica de desastre, de emergencia, de situaciones que están... O sea, ¿te recuerdas el Mitch, que estábamos más jóvenes, que fuimos a cubrir todos los helicópteros del ejército? En cada de estas emergencias estructurales el ejército es fundamental. Para mí es un reconocimiento merecido. Podrás pensar mucho, hay para pensar por qué el ejército tuvo ese espacio dentro de la toma. Al final de cuentas también puede ser, si nos vamos a las claves del poder, eso significa un apoyo importante a la lealtad de un cuerpo como el ejército frente a su presidente. O sea, ahí podés tener de todo. Sobre la dinámica de por qué la asamblea estaba por un lado o otro, para mí es una cuestión más de proceso, de espacio y de mecanismo. Como bien lo menciona, y se menciona mucho,
es que este es un país que ha cambiado, es un país que tiene un presidente que las cosas las ve desde otra óptica. Cambio, ¿no?, de paradigma. O cambia de paradigma, quiere decir. Es un cambio, sí, de conceptos, un cambio, sí, de sistema, que el que no lo quiere ver, yo lo he dicho, el que no quiere entender este cambio de sistema en el que está evolucionando cada vez más, no sé, qué es porque no lo quiere ver si lo tenemos enfrente. Todo ese tema, todo este cambio, toda esta dinámica es totalmente distinta y seguirá evolucionando. Sí, de hecho él decía, hablando ese énfasis, él decía de manera muy tácita, ¿no? No estamos solamente cambiando, decía, no estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un paradigma. Ahí está, por cierto, la imagen que sitúa precisamente esa parte medular del discurso que también lo mencionamos. Bien, porque estamos en el análisis precisamente de todos esos elementos del discurso que emitió el presidente Nayib Bukele en el acto de ceremonia presidencial el pasado sábado. Y nosotros, como siempre también colocando el análisis oportuno para que usted construya su propia fotografía de momento. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a correr en el tiempo que ya premia mucho sobre la culminación de nuestro programa, conversando con Gabriel Tríos, periodista y conocedor de temas de país. Gabriel, este tema relacionado con los retos o las apuestas que tiene que ver el tema de economía, tenemos que esperar, en primer lugar, ver cómo se redefinen bien este escenario a partir de las medidas que se vayan a tomar, ¿no? Sin duda alguna. Creo que anteriormente hacíamos hincapié sobre algunas sugerencias de manera, digamos, impositivas que plantean algunos organismos internacionales para elevar la carga tributaria, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nosotros acá podamos hablar también sobre esos grandes, digamos, esos principales, esa visión de mediano o largo plazo que el país debe de tener de cara a lo que viene ahora en este nuevo quinquenio. El presidente fue enfático, vamos a cambiar paradigma, vamos a entrarle de lleno a mejorar la economía, ¿verdad? Pero sobre esa visión de mediano o corto plazo que se puede tener. Yo creo que ahí hay, toda la expectativa está centrada en cuáles son los anuncios en el tema económico que existe y el equipo económico que va a poner en práctica estas medidas. Incluso tú mencionabas algo, Ernesto, el tema de los organismos internacionales. Y creo que el anuncio de hacer ajustes y apostar a la economía, hay que ver las reacciones de los organismos internacionales que han estado muy a la expectativa de lo que pasa en El Salvador, e incluso todavía se está pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Segundo, creo que habrá que esperar las medidas para ver cómo la parte empresarial, la dinámica económica responde dependiendo de los ajustes que se hagan. Ahora, no podemos dejar de lado el tema de la seguridad. El tema de seguridad está resuelto, pero mantenerlo va a requerir también una gran inversión de largo plazo en lo social, con todos los programas de integración, y mantener este sistema penitenciario con más de 70.000, 80.000 reos, producto de régimen de excepción, más los que ya estaban. Es bastante caro para un país mantener un sistema penitenciario como es necesario, y habrá que ver qué tipo de reformas y dinámica establecen ahí. Entonces, la seguridad al mismo tiempo, además de la dinámica económica que crece, requiere muchos recursos para mantener este plan y mantener esta paz social en la que estamos ahora, para poder obtener recursos de empresa privada, bueno, de los ajustes fiscales que se deban hacer, de ver qué nuevas inversiones se atraen al país. Y recuerdo una conversación con un empresario que hablaba de empleos sostenibles. Creo que ahí es importante ver la economía con esa sostenibilidad. Tenés el tema de tecnología, el tema de construcción, el tema agrícola.
la educación misma está relacionada al tema económico, porque las grandes inversiones tecnológicas requieren tipo de profesionales distintos, técnicos, programadores, ingenieros en software, ingenieros, todo este tema de la dinámica digital. Entonces, todo está conectado. Ok, y fíjate que esta parte es bien hipotético y no se puede especular, pero sí se queda mucho abierta la mente para preguntarse realmente cuáles van a ser esas primeras medidas que a lo mejor a quién van a golpear. Alguien preguntaba ahí en las redes, pregúntale a tu invitado, ¿para quién es ese mensaje de la medicina amarga? ¿Para el pueblo o para el empresario? No, el medicina amarga para todos. O sea, el día que se haga un ajuste fiscal, hay algunos ajustes puntuales para algún sector pero hay ciertas impuestos, ciertos subsidios, que afectan a toda la base de la población. Entonces, el mensaje es para todos. Ok. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Sin duda alguna, en resumen, planteamos en tu calidad también como intérprete de temas de país, como periodista, como especialista en temas de comunicación estratégica, esperar qué es lo que viene para las próximas horas. Primero por el tema de que si hay continuidad o hay cambios dentro de la estructura del gabinete. Yo creo que eso es lo primero de este día. Este día hay que esperar un poco para poder de alguna manera plantearse qué es lo que podría venir. Y segundo, cuáles son las primeras medidas en el tema económico que se van a tomar. No sé si va a ser un gran anuncio o van a ir implementando medidas y cambios en los diferentes carriles, que es un tema bastante complejo, pues no es una sola vía. Ok, bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Siempre es provechoso conversar contigo y conocer los temas importantes desde tu lectura en temas de país. Gracias por la invitación, Neto, y es un gusto estar acá en Diálogo. Gracias, te agradezco muchísimo. Pues nosotros vamos a cerrar nuestro ciclo de opinión. Nos quedamos con Arriba Mi Gente, pero les invitamos a que se mantengan siempre con nosotros, con nuestra programación. Estamos 7/24 dispuestos a llevarles, como siempre, la información y los mejores contenidos de opinión. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.